continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por un mismo interés, la pasión por la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. Yo soy Claudio Dorato y en este espacio comparto contigo tips, trucos y estrategias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Pero hoy nuevamente tenemos ese episodio especial del mes, ese episodio en donde nos visita Fernando Rivero, quien es un profesional que se dedica a lo mismo que me dedico yo, al trabajo en los jardines y a compartir valor para que vos podás tener tu jardín más lindo cada día. Nuevamente, bienvenido Fernando, muchas gracias por estar en este espacio, por estar aquí en esta casa que hoy también es tu casa. Muy buenas, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Pues por aquí, pues con mucha ilusión, vamos a hacer otro episodio, vamos a centrarnos en otro tema de jardinería que esperemos que sea de interés y de utilidad. ¿Y de qué tema hablamos hoy, Claudio? Ahora no recuerdo. El tema de hoy es la poda de las plantas. Hablamos nosotros un poco antes de comenzar el episodio que la temática iba a ser bastante extensa, entonces que no íbamos a abarcar la poda en general de todas las plantas. ¿Querés comentarle a la audiencia bien de qué se trata? Sí, correcto. Ahora, es que como habíamos estado hablando de que comentaríamos en el podcast sobre la poda, y en un principio queríamos abarcar la poda de una manera más general, como venimos haciendo en los episodios anteriores, que hemos abarcado lo que es la plantación del césped de una manera general, y luego en el siguiente episodio, en el segundo episodio, abarcamos el mantenimiento del césped de una manera también general. Pero hablando de este episodio, de abarcar la poda de las plantas de una manera general, nos hemos dado cuenta que si abarcamos los temas de una forma tan generalista, no podemos concretar un poquito más y dar un poquito más detalles más interesantes. Por eso ahora lo recuerdo, es verdad que dijimos que hoy íbamos a hablar solo sobre la poda de los arbustos y en posteriores ocasiones podemos hacer episodios hablando también sobre la poda de los árboles, pero a lo mejor de los árboles ornamentales hacer un episodio, luego sobre los árboles frutales otro. De esa manera conseguiremos concretar más y dar más detalles y más información de utilidad a ti querido oyente. Para comenzar, lo que vamos a hacer es definir en qué consiste la práctica de poda. Y la práctica de poda consiste esencialmente en eliminar una parte de un árbol, de un arbusto o de una planta que da flores, con el objeto de ayudar a la naturaleza en el sentido y en la dirección que es útil para nosotros. O sea que te refieres, Claudio, que digamos en un concepto más amplio consiste, vamos a ver, como en el conjunto de operaciones que se realizan directamente sobre lo que es el esqueleto de las plantas o sobre la copa de las plantas, con el fin quizás de modificar y controlar su tamaño, o con el fin de formar la planta y conseguir una regularidad en la cantidad de flores y en la cantidad de frutos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que esta práctica que vamos a hacer nosotros sobre las plantas es una práctica un tanto agresiva, porque nosotros la vamos a llevar a cabo, vamos a estar eliminando parte de ellas y les vamos a estar buscando distintos tipos de objetivos o de fines con esta poda. ¿Qué es lo que queremos nosotros lograr? Es que tener plantas más fuertes, tener plantas más bellas, sanas y que vivan un tiempo más largo. Eso es lo que buscamos generalmente nosotros con las podas y esta práctica tenemos que llevarla de forma correcta. En el caso en particular de los arbustos, el objetivo no va a ser el mismo que lo que perseguimos, por ejemplo, para un árbol. En este caso, lo que podemos buscar es que tenga un mayor número de flores, que tenga una forma y una talla determinada, pero lo que aquí prima son más las razones estéticas que las de seguridad, como en el caso de un árbol, e incluso que la longevidad misma de la planta, por lo que el tipo de intervenciones que vamos a realizar son muy distintas a las de los árboles. O sea que por lo que voy entendiendo, la poda de los árboles y la poda de los arbustos del jardín nada tienen que ver la una con la otra, no coinciden, más que en que realizamos cortes en las plantas, ya que en el caso de los árboles, por ejemplo de los árboles ornamentales,
Tenemos que tener en cuenta al elegirlos sus características y sobre todo muchos factores, pero el más importante, por ejemplo, sería el espacio disponible para su posterior desarrollo en la etapa madura. Y la poda entonces debe consistir en mantener el árbol sano, seguro, longevo y bonito, pero en el sentido de que una vez ya seleccionado el árbol correctamente, nuestro trabajo simplemente va a consistir en mantenerlo en buenas condiciones. Sin embargo, en el caso de los arbustos... La poda nos va a permitir, en este caso, potenciar el desarrollo de la planta. Vamos a estar estimulando que genere nuevas ramas, que produzca más flores. Nos va a permitir sanear, eliminar esas partes enfermas o secas de las plantas e incluso reactivar a una planta que ya tiene sus años como rejuvenecimiento, por decir de alguna forma, es lo que vamos a lograr con esta práctica. En definitiva, los objetivos principales que vamos a perseguir con la poda es, como habíamos dicho antes, plantas sanas, plantas fuertes y plantas atractivas. O sea que a diferencia de los árboles, con la poda de los arbustos perseguimos unos objetivos diferentes, como pueden ser que tengan una forma, darles un recorte para que tengan una forma, o que tengan una buena floración, o que tengan una buena fructificación. Sí, así es, Fernando. Es lo que estamos buscando. Bueno, pues ahora entonces nos tocaría hablar sobre las épocas de la poda, ya que la época de la poda depende principalmente de la especie de que se trate. En realidad no debería existir una época netamente mejor que otra para podar, siempre que se haga bien, pero en la práctica sí es aconsejable tener en cuenta ciertos factores que hacen que el riesgo de la planta a sufrir daños o consecuencias de la poda sea menor. Al hablar de los momentos, el primero que podemos empezar, que es el que nos está tocando a nosotros en el hemisferio sur, es la poda en la primavera. Siempre se ha considerado como dañina por el hecho de que la planta tiene esa facilidad del llanto o el sangrado producto de la poda en este momento. Si bien es cierto que en esta época la planta se encuentra en pleno crecimiento y que tiene mayor capacidad de regeneración, es conveniente evitar los días que rodean al momento del despliegue de las hojas. Es el momento especialmente indicado para podar a aquellos arbustos que ya pasaron su floración, como por ejemplo la corona de novia. La corona de novia en Argentina, ¿el nombre botánico cuál es, Claudio? La Spiraea cantoniensis, Fernando. Ok, perfecto, bonito arbusto. Pues sin embargo, en verano, la presencia de hojas en las ramas puede dificultar la poda. Por otro lado, tener el follaje perfectamente desarrollado permite elegir con más criterio las ramas a eliminar. O sea, que debe tenerse en cuenta que en esta época nos va a ser más sencillo decidir qué ramas podar, pero sin embargo que esté tan vital la planta con tanto follaje nos puede dificultar. También además debe tenerse en cuenta que en esta época los hongos también presentan cierto riesgo de entrada a través de las heridas dejadas en la planta con la poda. El otoño es la época favorita de muchos de los jardineros, aunque es el momento en que los hongos responsables de la pudrición esparcen sus esporas, facilitando el arraigo de la enfermedad. Sobre todo cuando tenemos esos otoños húmedos, esos otoños con alto valor de humedad atmosférica. Las heridas que le producimos al árbol durante el otoño, cicatrizan con un poco de mayor dificultad que las que hacemos en primavera o las que hacemos en verano. Y al mismo tiempo, en invierno, tenemos que es más difícil diferenciar las ramas enfermas que aquellas que implican un desequilibrio importante, porque en principio muchos arbustos han perdido hojas o han perdido todas las hojas y nos resulta más complicado saber cuáles son las ramas enfermas o aquellas que en verano pensamos o en primavera pensamos que no eran necesarias para la forma de la planta deseada. Sin embargo, al ser el invierno la época de reposo de las plantas, de hoja caduca y de numerosos arbustos que no tienen floración, es la época más generalizada para llevar a cabo las podas drásticas e importantes.
Otro caso lo podemos encontrar con las coníferas. En este particular grupo de plantas nosotros podemos llegar a realizar la poda en cualquier época del año. Lo que sí tenemos que tener presente es que si lo hacemos en primavera o lo realizamos en verano, van a soltar mucha cantidad de resina a través de las heridas que nosotros estamos dejando con la poda. Otras especies que tienen follaje caduco, a diferencia de las coníferas, lo que van a producir es ese famoso sangrado o ese llanto. En este caso, nosotros tratamos de no realizar ese tipo de poda, o estaríamos hablando finales del invierno, principio de la primavera, porque ese llanto va a debilitar a las plantas y además de generar una especie de mancha en los tallos, en los troncos, producto de esa suciedad que van a dejar la savia que están perdiendo y la sustancia de reserva que están perdiendo ahí. Ok, entonces más o menos hemos comentado las ventajas y los inconvenientes de realizar la poda de los arbustos durante las diferentes estaciones del año, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y ahora podríamos comentar que en qué momentos no se recomienda podar. Que por ejemplo es cuando resulta la aparición de la hoja en primavera. En estos momentos las plantas, ¿qué es lo que hacen? Movilizan todas sus reservas para generar nuevas hojas. Entonces los cortes, si nosotros decidimos podar en ese momento, los cortes afectan mucho a las reservas y por tanto a la vitalidad de la planta, o sea, le estamos produciendo un estrés en demasía. Correcto. Al hablar del momento de la poda, nosotros uno de los momentos que tenemos que elegir es siempre después de las caídas de las hojas en otoño. En aquellas plantas que tienen el follaje caduco, la planta va a recuperar de esas hojas todas las sustancias de reserva y demás que le van a servir para el próximo ciclo vegetativo, con lo cual nosotros tenemos que esperar a que la planta se desprenda de su follaje para realizar la poda. Y ojo al dato, porque no pueden podarse los arbustos de floración primaveral en invierno, ya que si los podamos lo que hacemos es que la producción de flores en primavera y de los nuevos brotes se verían seriamente dañados. O sea que aquí podemos hacer o proclamar una de las leyes universales en jardinería, al menos una de las leyes más generalistas, que es que ante la duda siempre tenemos que podar los arbustos después de su floración. Bien, Fernando, bueno, ya hablamos de los momentos para poder podar en forma correcta. Ahora lo que vamos a hablar es de los tipos de poda. Como mencionamos antes, cada vez que vamos a tomar nuestras tijeras y nos vamos a poner a trabajar sobre las plantas, vamos a buscar o uno o más objetivos. Para poder clarificar los tipos de intervenciones que vamos a realizar, los vamos a ir definiendo en función del objetivo que perseguimos. El primer objetivo, o lo primero que vamos a hacer en una planta, va a ser la poda de formación. Esta la vamos a realizar durante los primeros años de vida de la planta para poder situar la copa en el lugar que queremos y también para obtener esa estructura determinada, fuerte, equilibrada y vigorosa que estamos persiguiendo. Sin embargo, de inicio, de partida, lo que se debe intentar es permitir que la mayor parte de los arbustos ornamentales se desarrollen de modo natural, siempre dentro de lo que sea posible, procurando entonces que las podas de formación no sean necesarias o sean lo menos necesarias y lo menos dañinas posibles. Se trata de conseguir una planta vigorosa sin tener en cuenta la floración. La primavera suele ser la estación más adecuada para este tipo de poda. Las fases o las etapas de la poda de formación van a ser, primero, formar una copa a la altura del suelo que nosotros estamos buscando, a la que nosotros queremos. Y la segunda, ir formando la estructura. Acá lo que vamos a hacer es seleccionar aquellas ramas que van a constituir o que van a formar ese armazón, esas ramas principales, sobre las cuales después vamos a elegir otras que van a ser nuestras ramas secundarias y así sucesivamente en forma escalonada mientras vamos armando toda esa copa, toda esa estructura que nosotros estamos buscando. Algunas especies pueden conducirse con esta poda hacia formas artificiales. Nos vienen ahora a la cabeza pues las formas topiarias, estas plantas que están recortadas con formas redondas, alargadas, cilíndricas, incluso hay algunas que imitan formas y figuras de animales, por ejemplo. También nos viene a la mente los emparrados,
estas plantas que crecen encima de pérgolas, haciendo una especie como de techo. También formas cónicas, por ejemplo. La denominada poda ornamental, entonces, o topiaria, se realiza en arbustos para hacer formas artísticas, características, por ejemplo, de los jardines más formales. Estas podas requieren mucha paciencia, ya que hay que permitir el alargamiento progresivo de ciertas ramas para que constituyan el punto de partida, para luego se produzcan diversas ramificaciones, y poder así posteriormente ir dándoles la forma deseada. Las especies que formamos así van a requerir de un poco más de trabajo, porque el número de podas que vamos a tener que hacer de mantenimiento posteriormente se van a incrementar, y cuando más perfecto nosotros queramos que esas formas que estamos buscando a través de la poda sean más perfectas, más limpias, vamos a tener que estar un poquito más de tiempo en el jardín trabajando. Aprovecho también para recordarles a ustedes, audiencia, que en los episodios 34 y 36 hablé específicamente de la poda topiaria, y en el 35 vimos algo de algunos arbustos para formar cercos verdes. Así que cuando termines de escuchar este episodio, te invito a que vayas y que escuches aquellos para completar un poquito más la información que aquí te estamos dando con Fernando. Sí, muy bien, Claudio. Yo lo recomiendo también porque fueron episodios muy interesantes. Entonces, después de la poda de formación, podríamos hablar un poquito de la poda de mantenimiento, ya que este tipo de poda no es necesaria anualmente en las plantas ornamentales y consiste en dar un repaso a la planta para eliminar, pues vamos a ver, pues ramas secas, o ramas enfermas, que están rotas, ciertos tocones, ciertos rebrotes de la base que no los queremos, que son indeseados, los famosos chupones, esas ramas estériles que en realidad no sirven para mucho y que crecen de forma vertical en las ramas. También ramas entrecruzadas siempre deberemos quitarlas, más que nada porque rozan entre ellas y pueden producir herida. Ramas con riesgo de rotura tampoco nos interesan, deberíamos eliminarlas. Ramas que dificulten la visibilidad o dificulten el paso. Esto ya quizás no es culpa de la planta, pero nosotros como usuarios del jardín pues necesitamos que si una rama nos dificulta el paso por un camino, pues tendremos que podarla. Y también podemos ocuparnos de una poda para reducir el tamaño de la copa si ha crecido demasiado. Esto lo vamos a estar haciendo durante la etapa adulta de la planta, y con ella lo que vamos a pretender es controlar y guiar un poco el desarrollo sobre esa estructura básica que habíamos armado en la poda de formación. También lo que vamos a intentar es retrasar el envejecimiento de las plantas y favorecer en consecuencia también la floración, tanto en la calidad de las flores como en la cantidad que la vamos a estar regulando. Todo esto en las especies que nosotros hemos elegido para tal fin colocar en nuestro jardín. Ok, pues hemos pasado por la poda de mantenimiento, anteriormente por la poda de formación, y ahora quizás pues podemos hablar también de la poda de trasplante, que se trata de una poda que se realiza cuando se desea trasplantar una planta que está en el suelo y que al sacarla de su ubicación, parte de su sistema radicular se pierde. Entonces, bueno, aquí hay como otra norma de jardinería, digamos. Las plantas siempre tienden a tener equilibrado lo que es su sistema radicular, sus raíces, con la parte vegetal, con la copa. Entonces, en cuanto ese equilibrio se pierde, al realizar un trasplante, nosotros lo que debemos hacer es ayudar a la planta a equilibrarse de nuevo. Al sacar la planta de la tierra, ¿qué ocurre? Que le cortamos muchas raíces. Entonces debemos ayudar a esa planta a equilibrar podando la planta de tal manera que quede que no sufra tanto estrés en el trasplante y se garantice el éxito del trasplante. Cuando hablamos de la poda de los arbustos de flor, aquí lo que nosotros vamos a tener que hacer es una poda que no elimine las yemas que van a dar flor. E incluso lo que tenemos que buscar es que lograr que esa floración sea mucho más atractiva. ¿Qué es lo más importante en este caso? Nosotros tenemos que saber conocer nuestras plantas para saber si florece sobre la madera nueva, sobre la madera vieja, sobre la madera que se está generando en esta primavera, que va a determinar cómo vamos a podar esa planta en particular. O sea, los arbustos que florecen sobre la yema final, la yema que tiene en el extremo de las ramas del año, en primavera o en verano, se deben podar durante el invierno, que es la época de reposo vegetativo de la planta.
en climas con heladas se debe esperar al final del invierno para que esos fríos intensos y quizás esa helada tardía no estropeen posibles nuevos brotes que sean originadas por esta poda. Ejemplo del tipo de plantas que está nombrando Fernando que necesitan ese tipo de poda es la hortensia, la hidrangea, el arbusto de las mariposas, la Buddleia davidi, el crespón, que es la Lagestroemia indica, los hibiscus, las lantanas, etc. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a recortar las ramas desarrolladas durante la temporada pasada, dejando muy pocas yemas, entre 2 y 5. De estas yemas van a nacer nuevos brotes en esa primavera y esos brotes son los que van a tener las yemas florales, las yemas que van a dar la flor que nosotros tanto deseamos. Correcto. O sea que si estábamos hablando de los arbustos que florecen sobre la yema final de la rama, ahora pasamos a hablar sobre los arbustos que florecen en el extremo, pero de pequeñas ramas laterales, no de la rama, por llamarlo de alguna manera, más principal, sino de esas ramas laterales. Entonces, en este caso, la poda se debe realizar después de la floración. Siempre después de la floración, da igual la época del año en la que estemos. Aquí lo que vamos a hacer es recortar las ramas desarrolladas durante la temporada pasada, dejando una gran cantidad de yemas, que son las que nos van a proporcionar la próxima floración. En este caso, por ejemplo, la Spiraea japonica, el Tamarix, hibiscus, etc. Sin embargo, si se buscan floraciones especiales, lo que tenemos que buscar es alargar la floración en los arbustos de floración precoz. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Pues cuando haya finalizado la floración, depende del hemisferio en el que estemos, realizar una segunda poda de floración para estimular el nacimiento de los nuevos brotes que darán la flor en verano. Si lo que buscamos es flores grandes, aunque menos abundantes, lo que tenemos que hacer es recortar las ramas dejando solo 2 o 3 yemas. Y si lo que buscamos son más abundancia de flores, en lugar de flores grandes, lo que necesitaremos será cortar las ramas dejando 5 o 6 yemas. Dejamos más yemas, eso que va a provocar que va a haber más brotes y va a haber más flores. Y cuando hay más flores, ¿qué ocurre? Pues que son un poquito más pequeñas. Cuando queremos flores grandes, menos yemas y así conseguiremos menos brotes y flores más grandes. En arbustos que florecen sobre la punta, sobre la yema terminal de los brotes de las ramas del año anterior y despliegan todo su colorido a finales del invierno, nosotros no vamos a realizar la poda ni durante el otoño ni durante el invierno, porque lo que vamos a estar haciendo es eliminar esa floración. En consecuencia, vamos a tener que esperar a que la planta haya florecido. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la Syringa vulgaris, el Cytisus scoparius. Lo que vamos a hacer es despuntar las ramas del año, dejando entre 2 y 5 yemas laterales, las que van a dar después brotes, en cuya punta recién van a florecer. Van a tener esos brotes, las yemas, que nos van a dar las flores al año siguiente. Vale, todo esto era para los arbustos que florecen sobre los brotes laterales, pero de ese año. Pero para los arbustos que florecen sobre los brotes laterales de las ramas del año anterior, la poda se debe realizar al final de la floración. Si se poda en invierno, ¿qué ocurre? Pues que se van a eliminar las yemas florales y la planta no dará flor. Por ejemplo, esto le ocurre al Philadelphus coronarius, a la Forsythia por intermedia, y recortaremos las ramas a ras de suelo, lo que estimulará un fuerte rebrote. Si se prefiere un recorte más suave, también se puede hacer, pero se puede recortar cada rama, por ejemplo, 1/3 sobre una yema nueva y a unos 30 o 40 centímetros del suelo. O sea, me estoy refiriendo a que si somos un poquito más agresivos en la poda, un poquito, sin pasarse, lo que vamos a hacer es provocar mucha más brotación y por lo tanto luego mucha más floración. Otros arbustos que también florecen a finales del invierno o a principios de la primavera lo hacen en las ramas más viejas, ramas que ya tienen 2 o que tienen más años.
Aquí no vamos a realizar una poda de floración, porque si lo hacemos, la poda que estemos haciendo va a afectar a nuestras plantas y a su floración dentro de 2 años. O sea, estamos generando un efecto a largo plazo. Por ejemplo, de estas plantas son la Chaenomele japonica, que es el conocido membrillo japonés. También el Magnolios solnaugiana, Malus. Esas plantas, si nosotros las estamos podando, lo que estamos generando es un efecto de pérdida de floración, pero varios ciclos vegetativos después del momento que nosotros intervenimos. Vale, y entonces los efectos de la poda sobre los arbustos de flor, como se ha visto, podrían ser... Bueno, la prioridad en este tipo de poda es conseguir una floración más intensa, sin tener en cuenta la salud ni la duración de la vida de los arbustos. Estas podas son muy agresivas para las plantas, lo que produce que se acorte su vida sensiblemente, que se deforme su estructura y, por tanto, una labor de mantenimiento de estos arbustos será la de renovarlos. Al acortarles la vida, nos vamos a obligar a renovarlos más a menudo, plantando nuevas plantas jóvenes periódicamente, puesto que llegará un momento que, debido a su agotamiento, dejen de producir la floración con la intensidad a la que nos tienen acostumbrados. Ahora nos toca hablar del recorte de los setos y de las borduras. Las plantas que nosotros hemos elegido para armar nuestro seto van a ser podados de una forma casi constante y siguiendo un procedimiento desde el momento que nosotros las colocamos en nuestro jardín, desde el momento de la plantación. Por ello vamos a elegir o árboles o arbustos que tengan la capacidad de admitir este tipo de podas y que permitan desarrollar una estructura bien compacta y bien densa. Sin embargo, en función del tipo de seto y de las plantas que formen ese seto, la poda a realizar es diferente. Por ejemplo, los setos informales exigen la misma poda que como si cada planta estuviera plantada de forma aislada y, por tanto, requieren menos tiempo, menos esfuerzo que los setos formales, además de aportar un aspecto más natural y más informal al jardín. Cuando nos referimos a los setos formales, este tipo de setos son compactos, son simétricos, son estructurados y van a exigir de una poda de formación intensa y de podas de mantenimiento constante. Son plantas que van a emitir nuevos brotes desde la zona del cuello, desde la zona de la raíz, como los ligustrum, como las piracantas, como las prunas espinosas, el tamarix. Y la poda de estas plantas va a tener una serie de fases o de etapas de acuerdo al año en que nosotros lo estamos colocando, a partir del año 1 en adelante. Pues mira, en el año 1, tras su plantación, se recortan todos los tallos o ramas a 15 o 20 centímetros del nivel del suelo, sin miedo. En verano lo que hacemos es despuntarlos y recortar las ramas que se han desarrollado desde el recorte inicial. En el segundo año, a finales del invierno, lo que vamos a hacer es recortar las ramas al 50%. Y en verano vamos a ir despuntando todas las ramas más altas y las ramas laterales. Y en el año 3 y los años sucesivos, en invierno recortaremos las puntas de las ramas altas y de las ramas laterales, limitando el crecimiento de la planta dentro de los límites que nosotros deseemos. En primavera y final del verano, meses de mayor desarrollo de la planta, se deberán realizar pequeños repasos y despuntes cada mes o cada mes y medio. Si se trata de arbustos que florecen en madera del año anterior o en arbustos sensibles a la poda, debemos buscar el momento más adecuado para realizar estas, sobre todo cuando las podas son más fuertes, que son las realizadas durante los 2 primeros años. Los setos con especies que no tienen retoños, se trata de unos setos que no generan brotes nuevos desde la raíz. Por ejemplo, el carpe, el avellano, la forsythia. Y la poda seguirá las siguientes fases. En el año 1 se recorta la rama guía a 1/3 de su longitud y el resto de las ramas laterales en la misma proporción. En el año 2 o en el segundo año vamos a repetir la misma poda que ya se había hecho en el primer año. Recortaremos la rama guía a 1/3 de su longitud y el resto de las ramas laterales lo vamos a hacer en la misma proporción. Y en el año 3 y años sucesivos
lo que haremos será despuntar todas las ramas para ir limitando el desarrollo del seto. Esta poda debe hacerse pues al inicio de todos los veranos, a excepción de los arbustos que florecen sobre la madera de un año, en cuyo caso se realizará al finalizar su floración. Ya está, pudiendo realizarse de una forma muy ligera a finales de verano. Una vez que el seto alcance la altura deseada, se debe eliminar toda la vegetación superior y la rama guía para ya mantenerlo a esa altura que nosotros deseamos. Setos con especies siempre verdes y con coníferas. En este caso lo que vamos a hacer es una poda siguiendo estas fases. En el primer año lo que vamos a hacer es recortar las ramas laterales y vamos a dejar íntegra la rama guía. En verano vamos a recortar nuevamente las ramas dándole esa forma. A partir del segundo año lo que vamos a hacer es despuntar todas las ramas cada verano. Vamos a ir dándole esa forma al seto y una vez que el seto alcanzó en 3-4 años lo que les requiera, la altura que nosotros estamos deseando, recién ahí es cuando vamos a eliminar la rama guía. Muy bien, Claudio, pues más o menos hemos dado un repasillo a las diferentes épocas de poda, tipos de poda, hablando siempre de arbustos. Querido oyente, como siempre, si quieres que entremos más en profundidad en algún tema, pues nos puedes dejar un comentario por ahí donde estés escuchándonos y lo tendremos muy en cuenta. Hemos tratado en el episodio un vocabulario, algunas palabras que quizás no escuchaste o quizás no sabes exactamente de qué se trata. Y mira, vamos a comentarte algunas de ellas. Nombramos en algún momento al principio del episodio el sangrado o el llanto. Esto es una expresión que se emplea cuando, por los cortes que nosotros estamos realizando en la poda, la planta va a perder sustancias de reserva junto con agua y sales minerales que está absorbiendo desde las raíces. Esta savia y estas sales y agua tenían como objetivo alimentar los nuevos brotes. Este fenómeno comienza a ocurrir sobre todo cuando empiezan a aumentar las temperaturas en la primavera y se está iniciando el nuevo ciclo vegetativo. No es un fenómeno que nos ocurre en todas las plantas, hay algunas que son más propensas y lo que nosotros tenemos que tratar es de evitar ese momento porque hay varias teorías. Una de ellas dice que las plantas se debilitan. Esas sustancias que van a alimentar un brote no llegan al mismo. Sustancias de reserva que se pierden. Otro término que hemos utilizado es el término espora o esporas. ¿De qué se trata las esporas? Pues las esporas son cuerpos microscópicos. Nosotros, el ser humano, somos incapaces de observarlo a simple vista y se forman con fines de dispersión y de supervivencia por un largo tiempo. O sea, es como un mecanismo que se ha desarrollado mediante el cual se consigue una dispersión y sobrevivir a lo largo del tiempo y sobre todo suele ser en condiciones adversas. Entonces se sobrevive o se mantiene la espora de una forma como dormida, en dormancia. En muchos seres es parte fundamental pues, de su reproducción, originándose un nuevo organismo al dividirse, especialmente esto ocurre en los hongos. O sea que el término deriva del griego es espora, que significa semilla. Tenemos que interpretar la espora como si fuera, así entendiéndonos entre nosotros, como si fuera una semilla que luego se va a esparcir y va a sobrevivir durante largo el tiempo para desarrollarse cuando encuentre las condiciones adecuadas. Otro de los términos que también nosotros sumamos o hablamos fue el de cicatrización. En este caso, cuando pensamos en cicatrización en una planta, es muy distinto a lo que nos ocurre a nosotros. En este caso, cuando nosotros estamos pensando en las plantas, tenemos que conocer o tenemos que diferenciar que hay dos tipos de crecimientos. Cuando hablamos de un vegetal, como puede ser un arbusto, hay un crecimiento primario, que es el que le da la longitud a las ramas, y un crecimiento secundario, que es el que le da el grosor. Cuando nosotros hablamos de plantas que tienen un crecimiento secundario y realizamos un corte, la parte central de la madera se va a secar, se va a morir. Se va a formar un pequeño cono de madera seca. Ese cono de madera seca va a ser encapsulado con tejido nuevo. Ese tejido nuevo va a partir de un sector de células muy cercanos a la corteza y va a ir creciendo y va a ir envolviendo y encapsulando ese tejido
para evitar que ingresen por allí algún tipo de plaga o que se asiente algún tipo de enfermedad en esos cortes. En el caso de los hongos que también habíamos hablado y de las esporas que comentó Fernando. Esto va a ocurrir cuando los cortes son limpios. Si nosotros hacemos un mal corte cuando estamos podando y nos queda una rama desgarrada o nos queda un corte imperfecto porque hemos utilizado herramientas que no tengan el filo apropiado, esa cicatrización, ese proceso de cicatrización vegetal no va a ser el correcto. Espero haber sido claro con la descripción. No sé si Fernando querés agregar algo más o ya vamos dando casi por finalizado el episodio. Bueno, pues me parece un episodio muy interesante, pero por mi parte yo creo que podemos despedir el episodio, Claudio. Bueno, entonces vamos dando el cierre, vamos finalizando el episodio. Quiero agradecerte a vos que estás del otro lado, que estás escuchando, que nos estás siguiendo. Quiero agradecerte personalmente, Fernando, por tu apoyo, por tu colaboración, por poder hacer ese hueco en tu agenda que es bastante ajetreada como la mía y disponer de tu tiempo y de tus conocimientos para compartirlo con la audiencia. Realmente es un placer que estés aquí en cada oportunidad dándole valor a este trabajo, este proyecto que comencé a principio de año, el que te sumaste. Enhorabuena. Así que bueno, muchísimas gracias. Te cedo la palabra para el cierre y la despedida de tu parte. Te agradezco muchísimo tus palabras, pero bueno, no olvidemos, Claudio, que tus conocimientos también son inmensos, hablando en el mundo del mundo de la jardinería. O sea que la verdad que yo creo que entre los dos podemos crear episodios interesantes, que es lo que estamos intentando. Y si te parece, pues nos prepararemos, comenzaremos ya a preparar el siguiente. A ver también si se animan a dejarnos algún comentario sobre qué prefieren que hablemos primero, ya que si nos ponemos nosotros a hablar de jardinería, tenemos, bueno, para años, porque hay tantas cosas de las que hablar. O sea que en principio, querido oyente, pues muchísimas gracias por mi parte, por tu tiempo, por escucharnos, por tu apoyo, y un abrazo muy fuerte, un saludo, y disfruta tu jardín lo máximo posible. Gracias, Fernando, por tus palabras, y ahora sí, prácticamente despidiéndonos, te agradecemos esa valoración positiva que nos dejes en la plataforma que nos estés escuchando, en iTunes, en Spotify, en iVoox, que es mi plataforma base, por ese comentario, por esa valoración positiva, por compartir el episodio si te ha gustado, para poder llegar de esta forma a más personas, a más amantes de las plantas. Ese feedback que nos das a través de esos me gustas son la gasolina, el combustible que nos permite a nosotros seguir trabajando con el mismo entusiasmo del primer día. Gracias por tu apoyo. Llevamos ya 58 episodios formales dentro del podcast y te espero por mi página web. También te invito a que vayas a la página web de Fernando, que es la de personalgardenshopper.es, la mía es la de claudiodorato.com. Te registres a nuestros boletines de noticias por todo lo que Fernando comparte, por todo lo que yo comparto a través también de mi página web y de mi boletín. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haber llegado hasta este momento del episodio y nos estaremos encontrando el próximo jueves. 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por un mismo interés, la pasión por la jardinería. Hasta el próximo jueves.